Esta noche en Hechos. Cámaras de comercio de todo el país piden al gobierno no firmar el Tratado de Libre Comercio por cuestiones electorales o por presiones externas. En el Día del Maestro, el presidente Enrique Peña Nieto dice que cancelar la reforma educativa perpetuaría la desigualdad social. La reforma educativa es la más importante de las transformaciones estructurales. José Antonio Meade y Ricardo Anaya respaldan la reforma y prometen apoyos. Aumentar de manera significativa su salario base. Vamos a promover programas de dignificación magisterial. Andrés Manuel López Obrador rechaza la reforma e insiste en que fue administrativa. No se va a seguir ofendiendo al Magisterio Nacional. Se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Javier, nos encontramos en lo que queda del edificio Centauro, aquí en la unidad habitacional de La Morelos. Como sabemos, la Osa Mayor ya fue demolida, pero este edificio que está sin muros, sin ventanas, no ha logrado tener una solución, porque una división entre vecinos los ha mantenido así, en el limbo. Más adelante les voy a contar esta historia. Esa y otras historias es parte de la información que tenemos para usted esta noche. Kim Jong-un amenaza con cancelar la cumbre con Donald Trump si Estados Unidos y Corea del Sur realizan prácticas militares conjuntas. Esta noche, la segunda entrega de Entre Dios y la Guerra, la investigación especial sobre la tensión entre Israel y Palestina. Falleció Tom Wolfe, escritor y fundador del llamado Nuevo Periodismo. Accurate dialogue, and lots of it, the more the better. Además, como siempre, me da muchísimo gusto saludarlo. Yo soy Javier Alatorre con las noticias. Esta noche vamos a iniciar con el Tratado de Libre Comercio. Todo lo que hay después de meses de renegociación para modernizar el tratado. Bueno, las cámaras de comercio de México pidieron al gobierno que no firme el Tratado de Libre Comercio por motivos electorales o por presiones de Estados Unidos y Canadá. La Concanaco Servitur dijo que el Tratado de Libre Comercio debe ser favorable para los tres países y no afectar a las empresas mexicanas. Dicen también que la incertidumbre que provoca la volatilidad en los mercados cambiarios. Mientras tanto, en Estados Unidos, el suspenso también va en aumento. El presidente Trump vino hoy al Senado. Los republicanos están cada vez más nerviosos sobre mantener el control del Congreso después de la elección de noviembre. Los más inquietos son los senadores de los estados agrícolas, en donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es garantía de que sus industrias no se estancarán. El jefe de los representantes quería listo el acuerdo pasado mañana. We want to ease the path so people can go get those skills so they can get these jobs that are being made available in this growing economy. Para negociar que los estados agrícolas no pierdan en esta negociación, hay 4 posibles alternativas. La primera, mayor flexibilidad de Estados Unidos para dejar de demandar cambios drásticos en la composición de los automóviles que se fabrican en México y dejar de demandar también que los sueldos de los trabajadores mexicanos se igualen a los Estados Unidos. Eso haría a México menos competitivo. La segunda, extender la fecha límite para presentar el nuevo acuerdo comercial al Congreso, del 17 de mayo a los primeros días de junio. La Cámara de Representantes necesita ser notificada dentro de los 90 días anteriores a que el TLC sea firmado por los tres países. La tercera, mucho mejor disposición del presidente hacia NAFTA, o el TLC como le llaman en México. Trump se hace el difícil para forzar a Canadá y a México a aceptar solo lo que a Estados Unidos le conviene. I'm not representing Mexico and I'm not representing Canada, but NAFTA has been a horrible, horrible disaster for this country.
and we'll see if we can make it reasonable. Thank you very much. Thanks, everybody. Pero México y Canadá ya se dieron cuenta que esta postura de Trump es táctica y ahora ambos le siguen la corriente siendo pesimistas también para llegar a un acuerdo pronto. Y la cuarta alternativa, dejar que pase el tiempo sin llegar a un acuerdo final, pero seguir trabajando hacia el fin de la negociación, que entonces podría tardar años en resolverse. El problema es que quien reemplace al presidente Peña Nieto en las elecciones de julio podría cambiar su política renunciando a ser presionado por Trump. El otro riesgo de la composición de un nuevo Congreso el año próximo en Estados Unidos es que también podría no ser garantía de una aprobación para el nuevo tratado. Mucha gente mantiene que el presidente Donald Trump no tiene consistencia en estos temas. Tome usted como ejemplo a ZTE, una compañía de telecomunicaciones china, que no solamente es acusada de espionaje, sino también de haber compartido tecnología de Estados Unidos con Irán y Corea del Norte. El presidente le están pidiendo que la castigue. Sin embargo, el día de hoy rehusó hacerlo porque no quiere molestar a su amigo, el presidente chino. En Washington, Armando Guzmán, Azteca Noticias. Otro de los frentes que también abrió el gobierno de Estados Unidos está en el Medio Oriente, donde se encendió la mecha que puede llegar a terribles consecuencias, porque continúan las protestas en Cisjordania y en la Franja de Gaza, en el marco de la fundación de Israel, el aniversario de la fundación de Israel, y el cambio de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. El número de muertos por las protestas subió a 61 palestinos muertos, hay más de 2.200 heridos. Y en este marco, la tensión entre Israel y Palestina, que amenaza con desbordarse de nuevo en todo el Medio Oriente. Le vamos a presentar la segunda entrega de una investigación especial de nuestro compañero Roberto Ruiz. Entre Dios y la guerra se llama. Israel comparte frontera con Egipto, Jordania, Líbano, Siria y Palestina. Todos países o estados con los que en algún momento ha tenido una guerra o mantiene enfrentamientos. Son más de 1.000 kilómetros de frontera armada y permanentemente custodiada. Hacia la zona de los Altos de Golán nos encontramos esto que ha sido un denominador en toda la ruta. Peligro, minas, campos minados por todas partes. Lo que más impresiona es el contraste de la belleza de estos paisajes, la belleza de estos campos verdes, el ver un campo minado que viene de los conflictos, uno de los muchos conflictos que ha tenido Israel, el imaginarte que a partir de aquí hacia allá es un campo minado. Ilan Schultz es un exmilitar que dedicó su servicio a evitar ataques suicidas en territorio israelí. Con él realizamos un recorrido por la frontera norte con Siria. With this kind of signs like mortal danger, you have mines just yards from you where you are. Yeah. What about the experience, the feeling about it? I'm born into it, so we just get used to it. We all hope that things will stay quiet as they're now, but we know that in the Middle East the quiet don't last for too long. You see there the sign, military patrol. Okay. So this seems like a creek, but it's something else, right? It's an anti-tank ditch, something that we have. Few of them goes parallel to the border. Is this one north-south, and now that go west-east, and most of them dug as a lesson of the Yom Kippur War of 1973. We had then 1,400 Syrian tanks that breached the border. In the first 24 hours of the war, they killed more than 500 Israeli soldiers. That's something that taught us a lesson. And first, it was irresponsible to underestimate our enemies. Second, we need to bring more forces to the Golan, and third, create obstacles for tanks. El nivel de alerta en la frontera es palpable, incluso contrasta con la tranquilidad en la que viven sus residentes. Tanques, minas, soldados y armas. Es el día a día en estas zonas. So Israel, after the Yom Kippur War, as part of the preparing the defense line, and learning the lessons of that war, build more than 100 bunkers along. It's an Israeli bunker, one of many that built along the Syrian border, and it's pretty close to the fence. So in case of a war, we have logistic forces that will arrange this bunker in a matter of minutes. They use basalt, the volcanic rocks that we can find here in the Golan, nets,
Over that is also concrete, but by building the wall like this, you turn the wall to a shock absorber. Okay. Which means it can absorb an explosion much better than a concrete one. So this is the non-active part of the bunker. That's where the soldiers sleep and get inside in case of artillery attack. Okay. So they will bring, of course, in case of a war, generators, so we'll have electricity, beds, and it will look nicer. Okay. This could be their home from several weeks, right? Yeah. Even months. Even more, yeah. Lo cierto es que la desconfianza y el temor viven en ambos lados. Hermana Biljon, nuestra historiadora, logró darnos un vistazo a la mentalidad palestina y lo hizo a través de dibujos que recibió como parte de su trabajo con niños en la Franja de Gaza. This is a little girl writing a prayer to Allah because she is so scared when the Israeli planes would come in and throw missiles. Yeah. She's afraid that it will hit her house. Okay. This one is another Israeli child who is drawing the Israeli soldiers when they come in. You see, they have kippas on their heads. Okay. And then I said to her, what is this? She said, that is our rockets that go out, that they shoot from Gaza. And this is the weapon. I said, and why are they smiling? She said, because these Israeli soldiers are so happy that they're going to kill the Arabs. Es difícil imaginar una reconciliación entre mentalidades tan diferentes y heridas tan profundas. Tan solo en agosto del 2014, Hamas lanzó más de 4.500 cohetes contra Israel, mientras que 2.104 palestinos, 500 de ellos niños, murieron bajo el fuego israelí. Ahí está el extraordinario trabajo de nuestro compañero Roberto Ruiz. Bueno, surgió un inconveniente más entre Estados Unidos y Corea del Norte. Cuando parecía que todo marchaba, Kim Jong-un ahora amenazó con cancelar la recientemente anunciada cumbre con Donald Trump en Singapur. Después de la liberación de 3 presos estadounidenses y el anuncio de la destrucción del lugar donde hacían ensayos nucleares, Corea del Norte dice que está sorprendida de que Estados Unidos y Corea del Sur no suspendieron sus ejercicios militares y que por ello la están pensando. Dicen que no están interesados en la cumbre donde ellos ponen todo sobre la mesa a cambio de nada. De regreso a nuestro país, una noticia lamentable de nueva cuenta. La violencia contra el ejercicio periodístico. Esta mañana fue asesinado un periodista más. Ahora se trata de Juan Carlos Huerta, en Tabasco. El hecho provocó consternación e incredulidad. En camino hacia su trabajo, el periodista tabasqueño de radio y televisión, Juan Carlos Huerta Gutiérrez, fue asesinado de 4 tiros a bordo de su automóvil. Los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana con 47 minutos. Y venía sobre esta carretera, sobre este camino, cuando se le acercaron, según se presume, unas personas que viajaban en una camioneta negra. Él lo que hizo fue tratar de orillarse hacia esta barda que, bueno, pues comunica con otro de los fraccionamientos de la zona. Impactando al vehículo de la víctima sobre su defensa delantera en un costado izquierdo, provocando que detuviera la marcha. Aunque se lograron identificar las características del vehículo donde viajaban los victimarios, no pudieron ser localizados y no hay detenidos. Se están realizando los análisis de videos del C4, todos los recorridos de entradas y salidas del lugar del hecho. Juan Carlos Huerta Gutiérrez era conductor de un noticiario de televisión y de un programa de radio en una emisora que recién había comprado. Tras lo ocurrido, su programa solo salió al aire unos minutos. A partir de este momento y hasta nuevo aviso, solo vamos con programación musical. No se conoce hasta ahora el móvil del crimen, pero se presume una ejecución. Por lo pronto, el fiscal del Ministerio Público acordó medidas de protección para los familiares de la víctima y se activó el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas. Las investigaciones están en marcha. José Raúl Reyes, Azteca Noticias.
Vamos a otro tema, el ciberataque al sistema bancario de nuestro país. Por lo menos 5 bancos y una casa de cambio denunciaron ya ante la PGR el hackeo al sistema de transferencias electrónicas. Felicidades a todas las maestras, a todos los maestros de nuestro país. Así celebraron su día. Vamos a ver, antes de esta historia, recordar que bueno, que los maestros, aquellos que dejan huella por sus enseñanzas y su entrega, les agradecemos. 38 años de carrera hacen de esta mujer una gran maestra. Su especialidad era la geografía y la impartió con pasión en primaria y secundaria. Pues se siente bonito, ¿no? Que se acuerden de uno como maestro. Cuando nos dejó uno las semillitas de que aprendieron algo. El amor de sus alumnos aún está presente, con todo y que desde hace 8 años dejó las aulas, ahí donde aplicó la disciplina de los profesores de antaño. Poco a poco pues se gana uno la confianza de los niños y ya están pues están obedeciendo aún. Hoy se cumplen 100 años de reconocer la labor de los maestros en el país, una profesión que según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ejerce 1.034.000 mexicanos, desde preescolar hasta secundaria. Algunos también lo hacen en 184 aulas escolares en hospitales de todo México. El día de hoy vamos a trabajar el proyecto que se llama Idiomas del Mundo. Ella es la maestra Gaby, desde hace 7 años y en sus estudios a niños con diversas enfermedades. Pueden ser desde crónico-degenerativos hasta incluso oncológicos, psiquiátricos. También desarrollas esta habilidad de empatía, de comunicación asertiva, escucha activa. Todo eso favorece para que tú como docente puedas crear un ambiente de aprendizaje. Una profesora que enseña a través de los juegos y el arte, y que ella misma nunca deja de aprender, al actualizarse en temas como tanatología y seguridad hospitalaria, aunque su mayor alegría es la superación de sus pupilos. No hay que, pues sí, hasta nosotros limitar al alumno, no. En su momento yo conocí cuando ellos se iban incorporando a tercero de primaria y actualmente ya van en tercero de secundaria. 2 docentes que han dejado y dejan un recuerdo inolvidable en sus alumnos. Por eso, en su día, al maestro con cariño. Con información de Itzel García y Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo de las maestras y los maestros. Abogó por la reforma educativa. Quiero especialmente saludar a las maestras y maestros de México en este su día. Así fue como el presidente Enrique Peña Nieto celebró a los docentes del país. En Los Pinos destacó la importancia de la reforma educativa y advirtió que tolerar la mala calidad de la educación significa perpetuar la desigualdad y la exclusión social. No hay reformas sin controversia, tampoco sin intentos para revertir los cambios por parte de los grupos de interés que se beneficiaban de la situación anterior. A pesar de ello, las encuestas confirman que para la mayoría de las y los ciudadanos del país, la reforma educativa es la más importante de las transformaciones estructurales. El mandatario recordó que casi 1.300.000 maestros han sido evaluados y se han otorgado 190.000 nuevas plazas y ascensos. Mi gobierno y las principales fuerzas políticas del país decidimos poner fin a una serie de prácticas que beneficiaban a una minoría, en detrimento de la calidad de la educación que recibían las niñas, los niños y los jóvenes de México. Nos negamos a ser cómplices de quienes habían distorsionado o usurpado las funciones de las autoridades educativas. Más tarde, el jefe del Ejecutivo se reunió con miembros de un grupo bancario. Ahí destacó los logros de las reformas aprobadas durante su gobierno y advirtió que el camino al desarrollo no tiene atajos. Se requiere el trabajo y el esfuerzo de la sociedad, de la inversión de las empresas y de la capacidad del gobierno para generar un ambiente de confianza y de estabilidad.
sin dejar de reconocer que aún persisten retos importantes, hoy podemos afirmar que vamos por el camino correcto. Laura Casillas, Azteca Noticias. Bueno, quienes también abordaron el tema del magisterio, el tema de los maestros y la reforma educativa fueron los candidatos a la presidencia. José Antonio Meade respaldó la reforma, se comprometió a mejorar las condiciones laborales y salariales de los maestros. Primero, aumentar de manera significativa su salario base. El reconocimiento parte de que nuestros maestros mejoren de manera inmediata su calidad de vida y las de sus familias. Segundo, fortaleceré y actualizaré las escuelas normales para que sean el semillero de los mejores maestros de México. Tercero, vamos a crear el Instituto Prodocente para que todos los maestros tengan de manera gratuita la formación continua, la capacitación y el acompañamiento que necesitan. Ricardo Anaya también habló de los maestros, dijo que defenderá la reforma educativa. Además, se comprometió a dar mayores apoyos. Primero, vamos a promover programas de dignificación magisterial que aseguren el pleno cumplimiento de sus derechos y que además aseguren su formación, su profesionalización y su actualización continua. Segundo, vamos a transformar integralmente las escuelas normales, actualizando su plan de estudios y vinculándolas con las universidades. Jaime Rodríguez Calderón opinó que se requiere invertir más en la reforma educativa para tener mejores maestros. Es una inversión, vamos a decirlo, pero tenemos que crecerla. Y para eso necesitamos maestros mucho más preparados y para que ellos también ganen más recursos y puedan sostener mejor a sus familias y estén más tranquilos. No podemos echarla para atrás. Margarita Zavala rechazó que vaya a declinar por falta de recursos en su campaña. También habló de educación. La reforma educativa es una reforma que en términos de administración no es una reforma menor. Un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que ojalá cada vez sea más autónomo y que el Estado intervenga menos en sus decisiones y que será fundamental para una mayor calidad educativa y también para fortalecer a los maestros. Desde San Luis Potosí, Río Verde, San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador felicitó a maestros, aseguró que modificaría la reforma educativa con el aval de los docentes de México. No se va a seguir ofendiendo al Magisterio Nacional. Se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Nunca más una reforma educativa sin el magisterio. Hasta aquí la actividad de la candidata y los candidatos a la presidencia de la República, para dar paso a Carolina Rocha, que nos llevará. ¿A dónde nos vas a llevar, Carito? Buenas noches. Javier, te voy a llevar a que no se nos olvide. Acuérdate que desde que pasó el temblor ahí en septiembre del año pasado, estuvimos dando seguimiento en la colonia Doctores a las dos torres gemelas, a la Osa Mayor y al Centauro, que están en los Soldominios, así las llaman. Bueno, la Osa Mayor ya la derribaron. Hoy los vecinos son muy felices porque pusieron la primer piedra para la reconstrucción. Qué bueno. Pero la otra torre Centauro se está cayendo, tambaleando, y no llegan a un acuerdo porque vecinos que no tienen escrituras han tratado de impedir un acuerdo para la demolición. Pues me imagino porque pues si se tumba el edificio se quedarían sin la posesión de estos departamentos y están en un limbo, en el lugar menos deseable. Vamos a ver. Esta imagen mostraba la vulnerabilidad de estas torres gemelas tras el sismo del 19S. A más de 6 meses su destino se separó. La Osa Mayor no existe más, pero sí la esperanza entre sus vecinos y deudos. En un lapso no mayor de 15 días, estemos colocando la primera piedra. Centauro, la hermana gemela, que vimos literalmente desmoronarse,
dañó. Y que a simple vista parecía más dañada, sigue tambaleante y de pie. ¿Por qué? Los vecinos, y me da mucha pena, que hasta las autoridades saben que nosotros los vecinos no estamos de acuerdo, no nos ponemos todos de acuerdo. El que era el anterior administrador prácticamente pues se desapareció. Se hicieron dos partes. Una que querían la reconstrucción y otras que querían la demolición. Por más de 6 meses, los habitantes de Centauro prohibieron la entrada de cámaras a su edificio. La administración impuso que no eran tantos los daños y pagaron a ingenieros para sostener esa versión. No hay cuarteaduras, hay algunas ligeras inclinaciones. Pero cansados de no ver salida a su pérdida, los vecinos más antiguos del edificio se están organizando para poner fin a la imposición y errores de los primeros meses tras el sismo del año pasado. Para que vean la realidad de lo que quedó de nuestro patrimonio. Nos abrieron las puertas de sus viviendas devastadas. Lo que quedó de mi casa, que lo ves y cada que entras, pues es una angustia, ¿no? Pasa el tiempo y no nos resuelve nada, ya queremos así como el de la osa, ¿no? Ve cómo van a remodelar todo esto. El caso de Consuelo en el 10º piso es emblemático de lo que pasó. Casi nada se tocó tras la sacudida de septiembre y de hecho, todo está peor. El trauma que vivió mi hija, porque ella era la que vivía aquí, tiene ataques de pánico y ella no quiere saber nada de esto, que se pierda todo. Recorrer las habitaciones duele. En la cocina, los trastos que su hija lavó, quizás el día 18, ella simplemente ya no volvió. Un vaso intacto en la estancia repleta de pertenencias abandonadas. La fragilidad del cascarón de un huevo que los dibuja en su pérdida. ¿Cuánto tiempo se nos va a ir? ¿Cuánto tiempo? ¿Y en qué va a quedar? No lo vamos a volver a adquirir en nuestra vida, en lo que nos resta de vida. Es imposible. Con muchos sacrificios se había hecho mi esposo de esta propiedad y ve en qué condiciones está. Está el departamento que había sido recién remodelado, literalmente encuerado, flotando en la nada. No. Le han metido un dineral a este departamento. Le metieron mucho. Mucho dinero le metieron. No duró más que un mes. Vean cómo está. Le habían puesto ventanas de aluminio. Nuevas, todo nuevo. Todo era nuevo. Sigue de pie, con muros caídos, sin ventanas, sobre alfileres. Con Carlos, uno de los vecinos originales, subimos piso por piso. Sí, todo esto estaba cayéndose. Entre grietas y un deterioro producto de más sismos y la demolición de la otra mitad del Centauro, la Osa Mayor. Fuimos los pioneros aquí tanto del edificio como de la casa, se puede decir, de la unidad. El edificio cada vez está más sentido. Ahorita con el temblor del 16 de febrero se cayeron otros muros. Así como se movieron los de la Osa Mayor, así deberíamos de haber hecho al unísono. También están los rasgos de la rapiña y lo más lastimoso, la desidia. Pues hasta ahorita con el nuevo grupo que se hizo somos como 30, esperamos, 30.
Hay que estar unidos. Tenemos que tener la mayoría para la decisión. El gobierno ya había decidido que iba a hacer la demolición. Y no, definitivamente no es reparable, ya lo dijo el gobierno. Perdieron todo y un poco más. Pagan rentas desde que se acabó el apoyo del gobierno hace 3 meses. Ven su edificio caerse tabique a tabique. Por fin se han ido uniendo. Quizás logren que se demuela para reconstruir. Porque de las ruinas de Centauro solo ha derivado más ruina. Este es el departamento que nosotros adquirimos hace 47 años y que a partir de septiembre prácticamente ya quedó inhabitable. Duele mucho, la verdad, porque no es justo que haya gente muy indolente, sí, que no le importe nada. Con imágenes de Beraldo Hernández, Orlando Barranco y en la edición Iván García. Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias. Pues sí, Javier, parece una locura que un edificio ya se demolió, ya se está construyendo la nueva vivienda. Y en el caso de los del Centauro, no tienen nada, ni patrimonio ni expectativa de demolición o nueva vivienda. Y un diagnóstico como ese es imposible. Un peritaje que diga que todo está en orden, bueno, se está cayendo ese edificio. Exacto. Ahora hay que ver con el INVI por qué si ya habían dicho que van a demoler, no han demolido y esta gente pagando rentas en otras casas y ya no reciben el apoyo de la renta. Estaremos pendientes con más de esta investigación, Caro. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, es Carolina Rocha. TV Azteca y otras empresas de Grupo Salinas fueron reconocidas por ser socialmente responsables. TV Azteca, Banco Azteca, Electra, Itálica y Total Play, todas empresas pertenecientes a Grupo Salinas, fueron reconocidas con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial. Es bien importante el saber que ustedes están haciendo cambios. Es bien importante que sepan que realmente si ustedes no hacen las cosas que están haciendo, en verdad nadie las va a hacer. En total, 876 empresas grandes fueron reconocidas, pero TV Azteca destacó por su trabajo para lograr un cambio cultural y mejorar el entorno de nuestro país a través de sus iniciativas sociales y ambientales. Nunca dejamos de ver hacia afuera de nuestras empresas, que nunca dejarán de ser negocios, lo que le pasa a México y a quienes viven en él. Y eso es ser un mexicano de primera. Ser parte de un grupo que piensa en los demás. Hemos lanzado campañas muy importantes y han impactado a México. Y ninguna de estas campañas nació para que nos vieran bonito o la prensa publicara. Todas nacieron porque algo hay que hacer y algo hay que devolver. Y lo mejor es que el compromiso social de TV Azteca sigue creciendo para construir un mejor país y servirle a usted, que nos favorece con su preferencia. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Muy bien, felicidades. Es tiempo de hacer una pausa. No se vaya, cuando regresemos hablaremos de uno de los grandes del periodismo y la novela. Y además, Santos se prepara para la final. Una noticia triste: el gran escritor, gran periodista además, Tom Wolfe, falleció en Nueva York. Recorría las calles de Nueva York con un inmaculado traje color vainilla de 3 piezas, hecho a la medida. Con su mirada de niño parecía un personaje muy fino y serio, pero... Let's see this is. It's a major American novelist, folks. This is the last. Open that one. This is The Last Frontier. Okay, now that is Sylvester the Cat and Tweety Bird, right? Right, Tweety Bird. Now. Así era Tom Wolfe, un escritor que se mete de reportero y revoluciona al periodismo al utilizar estrategias literarias para contar hechos reales sin perder ningún rigor. Un hombre serio que se distingue por sus sátiras. Un conservador que emociona a los más liberales. Well, I just try to bring truth.
De todos los grandes reporteros, Wolf fue quien siguió a Ken Kesey y los Merry Pranksters para documentar los viajes psicodélicos del LSD y la contracultura hipster en El coqueteo aerodinámico rock and roll color caramelo de ron. Después impactó con Elegidos para la Gloria, obra periodística sobre la carrera espacial y los astronautas, que más adelante llegaría al cine. You're gonna think of the broader interests of this program. You are way out of line here. I'm out of line. Yes, sir. Wolf trabajó en el Washington Post, el New York Herald Tribune, Esquire, entre otras. Y de 1965 a 1981 publicó 9 libros en los que forjó el llamado nuevo periodismo. Entonces llegó el momento de saltar a la literatura. Así, en 1987 publicó La hoguera de las vanidades, una sátira del poder, el dinero y la avaricia en Wall Street, que también se convirtió en película. He doesn't build roads or hospitals or anything, really. Daddy just handles the bonds for the people who raise them. Después llegaría Todo un hombre, que trata de una ex estrella del deporte que se convierte en amo de las bienes raíces en una Atlanta que quiere rivalizar con Nueva York. El ensayista Joseph Epstein dice que el estilo pirotécnico de Wolf comienza con escopetazos barrocos y cierra con metralleta rococó. Pero para Wolf era algo más simple, sin importar fuera ficción o no. Accurate dialogue, and lots of it, the more the better. Wolf se definió como un neopretencioso y su última obra antes de morir a los 88 años fue un desafío al darwinismo, diciendo que la evolución tenía como base el lenguaje y la memoria. Marco Morales Ferrero, Azteca Noticias. De regreso a nuestro país, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, habló sobre la reforma financiera. Aseguró que ha traído beneficios a los mexicanos. Dijo que uno de estos beneficios es el acceso al crédito que han tenido millones de trabajadores a través del Infonacot, mismo que cumple 44 años. En lo que va de la presente administración, el Infonacot ha otorgado créditos a 5.4 millones de trabajadores por más de 74 mil millones de pesos, más del doble respecto a la administración anterior. La labor conjunta de la Secretaría del Trabajo y el Infonacot también ha contribuido a que los centros de trabajo afiliados pasaran de casi 60,000 en el 2012 a más de 317,000 registrados al día de hoy, es decir, 5 veces más que en el sexenio anterior. Muy bien, ya está todo listo para que pasado mañana, el próximo jueves arranque o inicie la final de la Liga MX. Vamos en este momento hasta Torreón. Allá está Guillermo Santi Esteban. Guillermo. Gracias, Javier. Buenas noches. Saludos desde el Estadio de Santos, donde este jueves se jugará la ida de la final del fútbol mexicano. Pudimos platicar con Brian Lozano sobre si Santos es el favorito en esta serie ante Toluca, luego de eliminar a Tigres y también hacerlo con América el pasado fin de semana. ¿Qué te parece si escuchamos las palabras del jugador charrúa? Para mí en el fútbol no hay favorito. Adentro de la cancha son 11 contra 11, 7 que esperan. Eso hay que definirlo dentro de la cancha. Nosotros nos pasó con Tigre que nosotros no éramos favoritos y dimos una sorpresa. Con América tampoco éramos favoritos y pudimos sacar la serie adelante. Así que mucho menos vamos a ser favoritos nosotros. Ahí lo tienes. Además, Lozano habló sobre los antecedentes negativos que se tienen en finales ante Toluca. Han caído en 2 ocasiones, verano del 2000 y bicentenario 2010. ¿Genera algo negativo este tipo de situación? Escuchamos. Nosotros ya tenemos claro que ya han jugado 2 finales, las 2 finales la ha ganado Toluca, pero eso ya es historia para nosotros, fue en otro momento, otros jugadores, ahora ha cambiado todo.
Y como te digo, nosotros estamos acá para hacer historia. Ahí lo tienes, Javier, las palabras de Lozano. Comentarte, el día de mañana entrenarán por la tarde y posteriormente se llevará el protocolario día de medios. Los técnicos de ambos conjuntos y además 4 jugadores de cada equipo podrán tener contacto con los medios de comunicación. Esa es la información desde Torreón previo a la ida de la final del fútbol mexicano. Regreso contigo, saludos, buenas noches. Gracias, Guillermo. Bueno, pues ahí está ya el anuncio. El próximo jueves inicia la final. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Tenemos el tiempo justo para agradecerle como siempre su compañía. Lo invitamos a un resumen de noticias e inmediatamente después, Campañando. Yo soy Javier Alatorre. Gracias, muy buenas noches, que descansen. Disfruta del mejor descanso con Restoni, el colchón de tus sueños.